Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida y Yoga con R. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas tu semana? No sé si a ti te pasa, pero últimamente noto que tengo altibajos de energía, de ánimo. Y muchas veces me paro a pensar si estaré sufriendo eso que llaman fatiga pandémica. Investigando un poco, a raíz de hablar con gente que me rodea, familiares y amigos, y leer noticias o escuchar hablar sobre este tema en la radio, no solo en noticias españolas, sino también aquí en París, donde vivo, cada vez escuchaba más y más hablar sobre este término. Y haciendo un poco de búsqueda en internet, he visto que es un concepto que está instaurado por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y define fatiga pandémica como la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia del COVID. Y esto me ha hecho reflexionar y quitarle un poquito de hierro, ¿no? Un poco de presión a esa sensación que tengo últimamente de ser improductiva, de estar perdiendo la pasión o la motivación por cosas que hacía antes y que me gustaban mucho, me llenaban. Y ahora veo que hay días en los que no tengo energía para ello, no me llama. Pero esto va un poco por rachas, porque tengo épocas que pueden ser días o semanas en las que no tengo esa fuerza y después viene una época en la que me como el mundo. Tengo muchísimas ganas de hacer cosas, estoy súper creativa, muy activa físicamente, cuido mucho mi salud, tanto física como mental. Entonces, esto te lleva a pensar que algo te está pasando. Y empieza a ponerte una presión que desaparece cuando te pones a hablar con los demás y te das cuenta de que no te está pasando solo a ti. Entonces aquí está la duda de si esto que me pasa es cosa mía o será eso que llaman fatiga pandémica. Te cuento un poco mi experiencia. Todo esto comenzó con el inicio del nuevo año, del 2021, hablando con familiares, con personas cercanas y comparando un poco con lo que me pasaba a mí misma, me di cuenta de que con algunos matices todos estábamos experimentando cosas bastante similares. Había gente que de repente, porque sí, sin ningún motivo aparente, tenía días en los que se sentía constantemente enfadado, más irascible y a la vez un sentimiento de frustración por no poder achacarlo a algo en concreto. Otra característica bastante común era la sensación de apatía, de no tener fuerzas para levantarte de la cama, como si tu día a día, esa nueva rutina en la que nos habíamos metido todos, ya no tuviese mucho sentido. Era una sensación de no avanzar y al mismo tiempo que el tiempo se pasase muy deprisa y no estuvieses viviendo la vida, porque no se podía. Yo recuerdo algunas semanas en las que llegaba el fin de semana y sábado y domingo no se diferenciaban en nada del resto de la semana. Y había ocasiones en las que nos sentíamos mal por estar viendo Netflix o estar tumbados en el sofá. Era un pensamiento de Dios mío, estoy desaprovechando el tiempo, qué improductividad, no estoy haciendo nada. Pero al mismo tiempo te ponías a pensar y veías que no se podía hacer gran cosa. Lo único que podíamos hacer en el fin de semana era descansar, desconectar del trabajo y como mucho cocinar para el resto de la semana. Era la única opción para ser productivos. Desde pequeños se nos enseña a gestionar el tiempo, a planificar el estudio, con el fin de ser cada vez más eficientes y estar preparados para competir, para trabajar con el mejor rendimiento posible.
Cuando llegas al trabajo ocurre más de lo mismo. Las empresas miden la productividad con diferentes indicadores y te hacen entrar a ti también en ese juego. Tienes que llegar a lograr una serie de objetivos y, si es posible, sobrepasarlos. En España además tenemos esa conciencia de las horas extra. Da la sensación que el que no se queda más de la cuenta es porque no está lo suficientemente comprometido, y habría que ver la perspectiva opuesta. Quizá el que se queda más horas extra es porque no gestiona bien su tiempo, no le valen las 8 horas de trabajo para sacar adelante su trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Esta necesidad de ser productivos todo el rato y llenar nuestro tiempo con 1000 cosas que hacer, que nos dé la sensación de que estamos viviendo más intensamente, hace que vayas de una cosa a otra sin vivirla de verdad, muchas veces. Y es cuando aparece el concepto del mindfulness, la necesidad que tenemos de vivir el momento presente, de no ir corriendo por la vida. En los países más desarrollados, en los que está esta sensación de tener que ser cada vez más y más productivo, es en los que hay mayores niveles de ansiedad, de estrés, de depresión. Intentamos llenar nuestro día a día con 1000 cosas para sentirnos mejor, para ser más felices. Creemos que vamos a tener más éxito cuantas más cosas hagamos. Y eso nos genera una ansiedad y una presión en nuestro día a día. Cada día tenemos que cumplir con una lista interminable de cosas que hacer. Y muchas veces es imposible, no podemos conseguir llevar un rendimiento tan alto y eso nos hace frustrarnos. La llegada de la pandemia hizo que todo eso se parase en seco y muchos, yo me incluyo, teníamos esa sensación de angustia, de ser incapaces de cumplir con el ritmo que llevábamos, y daba la falsa sensación de estar desperdiciando el tiempo. Pero diría que el confinamiento ayudó a ver la vida de otra manera, a bajar el ritmo y a darnos cuenta de que esa dinámica nos generaba mucho estrés y nos alejaba bastante de la felicidad, porque esa obsesión por la productividad es la que precisamente te aleja de ser productivo. Muchas veces tienes la sensación de que no estás aprovechando el tiempo, de que se pasa el día y no has hecho nada. Pero quizá debemos dar un paso atrás y ver la vista desde otra perspectiva. Algo muy característico de esos días en los que sientes que no te está cundiendo es que tu mente está a 1000. Por tu cabeza no paran de pasar pensamientos negativos, catastrofistas, que te alejan de tu objetivo. Esas pequeñas tareas que tienes que realizar parece que se hacen una montaña insuperable y de manera instintiva tu mente te aleja de ellas, intenta quedarse en esa zona de confort. Y en los tiempos en los que vivimos actualmente, por suerte o por desgracia, tenemos a nuestra disposición un montón de dispositivos llenos de información que puedes utilizarlos bien o pueden suponer una carga más de estrés. Van a llenar tu cabeza de más inputs que tu mente no va a ser capaz de gestionar. Se podría decir que es como echar leña al fuego. Tu mente está en constante funcionamiento, va dando saltos entre el pasado y el futuro, escaneando qué situaciones viviste y de las que poder aprender para ir al futuro y predecir posibles escenarios que te puedes encontrar de riesgo y cómo anteponerte a ello y saber reaccionar. Es puro instinto. Eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí que podemos hacer es no
nutrirnos de información innecesaria. Y en lugar de estar constantemente consumiendo información, buscando en redes sociales, viendo Netflix, escuchando las noticias que hablan todo el rato de lo mismo, mirar dentro de nosotros, invertir el juego, tener momentos de quietud, momentos de silencio en los que nos escuchamos a nosotros mismos, analizamos nuestros pensamientos, observamos nuestras emociones. Es un ejercicio muy difícil y no sé muy bien por qué. Es algo que no nos enseñan en el colegio. Gracias a Dios, con la moda que hay ahora, el interés por prácticas más espirituales, por el concepto del mindfulness o la meditación, empezamos a descubrir ese mundo y a conocer qué ejercicios podemos hacer para aprender a entender nuestra mente y aprender a controlarla. Es un camino muy largo, pero que otorga beneficios desde el primer momento. Hay gente que consigue estar meditando 40 minutos o incluso más y dicen que algunos son capaces de parar sus órganos. Es evidente que no vamos a llegar a eso, o la gran mayoría no creo que lleguemos a eso. Pero es que no es necesario. Los beneficios de la meditación está comprobado científicamente que se empiezan a ver con una práctica diaria de 3 minutos, 5 minutos, porque la gente cree que meditar es dejar la mente en blanco, pero no es así. Como hemos visto, la mente de manera instintiva está en constante movimiento. No puedes pedirle que pare de generar esos pensamientos. Lo que sí que se puede hacer es aprender a controlarlos, a observar esos pensamientos desde fuera, ser consciente de que se van entrelazando unos y otros y de lo que se trata, en lo que consiste la meditación, es en ejercitar el control de esos pensamientos, como si fuese un músculo. Lo que haces es observar ese pensamiento que viene y no entrar en él, no dejarte llevar por ese pensamiento y darle vueltas, dejar que ese pensamiento te lleve a otro, sino ver cómo viene ese pensamiento y tratar de difuminarlo, tratar de dejarlo pasar. Y hay muchas técnicas que te permiten ir ejercitando ese control. La más común suele ser enfocarte en tu respiración. Soy aún principiante, no consigo tener una práctica constante de meditación y tampoco logro realizar meditaciones de más de 15 minutos. Ayuda bastante realizar una práctica guiada, escuchar un podcast o un vídeo en YouTube o en Instagram de alguien que vaya guiando esa meditación, de manera que tu atención está enfocada en lo que te va diciendo y es más fácil evitar que tu mente se ponga a trabajar. Aunque sucede, es normal, pero a pesar de no tener aún una buena práctica, es algo que me ha ayudado muchísimo estos días. Porque en los primeros meses de confinamiento, cuando necesitábamos desconectar del trabajo y de las tareas de casa, veíamos algún documental o alguna película en Netflix o consumíamos redes sociales y al principio funcionaba, estaba muy bien. Además hacíamos bastante deporte para quemar energía ya que no podíamos salir de casa y entramos en una dinámica que nos hacía sentir bien, pero al poco tiempo esas sensaciones cambiaron y nos sentíamos mal
surgió un sentimiento de irresponsabilidad, de improductividad que hablábamos antes. Daba la sensación de que ver algo en la televisión era perder el tiempo. Era un agobio mental que no entendíamos muy bien. Porque, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Aquí en París hemos tenido hasta hace muy poquito toque de queda a las 6 de la tarde. Dar un paseo y disfrutar de la ciudad no era posible. Entonces, ¿qué te quedaba por hacer? ¿Qué distracción podías tener? Así que para calmar un poco ese agobio que no sabía muy bien de dónde venía, empecé a dedicar más ratitos a meditar. Y en uno de esos ratitos me di cuenta que quizá la solución podía estar en volver a lo básico. Ver menos la televisión, cambiar ciertos hábitos que tenía y centrarme más en el cuidado personal. Es muy común incluir en la rutina diaria una práctica de deporte, pero lo es menos el reservar en tu semana algunos momentos para cuidar tu mente, para estar contigo mismo, para ver qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo. Así que decidí dedicar más ratitos a meditar y a hablar, a expresar en alto todos esos pensamientos que muchas veces te atormentan porque se van haciendo una bola. Y me di cuenta de que hablando con mi pareja, mis pensamientos y mis sensaciones cambiaban incluso inmediatamente en el momento en el que las expresaba en voz alta. Por un lado, porque el hecho de tener una opinión externa hace que te plantees ciertas cosas desde un punto de vista que quizá a ti no se te habrían ocurrido. Y por otro, porque al hablar en voz alta muchas veces ves el absurdo de cosas que genera tu mente. Además, hablar con gente que te rodea te ayuda muchas veces a ver que no estás solo, que aunque a ti te pareciese imposible, quizá algún problema por el que estás pasando, alguna sensación que estás sintiendo, también la tienen los demás. Y ese elemento de unión te hace que esa presión se aligere. En los primeros meses de este año intenté hablar más con mis amistades, con familiares, aprovechar las herramientas que nos ha traído esta pandemia, el uso tan extenso de las videollamadas y darle un poco la vuelta, ¿no? Utilizarlo para ponernos al día y para hablar sobre cómo estábamos llevando precisamente estas sensaciones. Y ahí fue un poco donde descubrí que no era algo puntual, que lo de la fatiga pandémica era mucho más real de lo que yo en un principio me creía. Había gente que me contaba que de la noche a la mañana parecía que se le había olvidado todo lo que sabía, que tareas que realizaba antes con bastante facilidad. Había algunas mañanas en las que se sentaba delante del ordenador y era incapaz de realizarlas. Era como si se hubiese olvidado. Era muy difícil realizar planificaciones o enfocarse en algún proyecto y llegar a tomar alguna decisión a corto plazo. Y investigando he visto que es algo que tiene bastante sentido. El hecho de que esta pandemia y todas sus olas no tenga una fecha de fin hace que el futuro en el que salimos de esto se difumine por completo. Y eso nos da la falsa sensación de que no tiene sentido que tomemos decisiones o que planifiquemos un viaje, una celebración, porque no tenemos ni idea si cuando llegue ese momento va a ser posible o no. Y eso se traslada a esas decisiones en nuestro día a día. Y en cuanto a la pérdida de capacidades, es debido al número tan grande de inputs que recibimos en nuestro día a día.
y a la pérdida de una rutina. En estos días consumimos muchísimo más la televisión, las redes sociales y tratamos de ocupar nuestra mente, ya que no tenemos muchas distracciones, no podemos viajar, no podemos acudir a espectáculos, ir a museos. Intentamos evadirnos consumiendo información. Y nuestro cerebro llega un momento en el que no puede más y trata de borrar información que no le interesa. Eso lleva consigo asociado una sensación de aburrimiento. Es como que ya nada nos satisface. Empezamos a pensar que algo malo nos pasa, algo está fallando. Y esa sensación generalizada de incertidumbre nos lleva al bloqueo. Tu mente empieza a trabajar cada vez más, cada vez con más información y no llegas a ninguna parte. Da la sensación de que algo está fallando. Y es precisamente ese círculo en el que entras el que te bloquea. Cuando tú te presentas en tu lunes, que es idéntico a tu domingo, a tu sábado, a tu viernes, para hacer las tareas A, B y C que llevas haciendo durante más de un año, si tu mente está en un estado de ansiedad, de apatía, vas a comenzar ese día sin energía, con un run run en la cabeza que ya te predispone a enfrentarte de la peor forma posible. Y eso va a hacer muy probablemente que parte de esa energía se pierda y que no te enfrentes a tus tareas con la concentración necesaria y con la creencia en ti que tenías hace un tiempo. Pero para ser capaz de ver esto, considero que es esencial tener esos ratitos de encuentro contigo mismo. Normalmente, ante situaciones de estrés, no vemos lo que está sucediendo en nuestra cabeza. Vamos por encima de todo ello. Y la meditación, a lo que te ayuda, es a saber parar. Esos agobios, ese estrés no va a desaparecer. Es algo que es común, es normal que en algunas épocas de nuestra vida nos suceda y estemos más bajos de energía o más sobrepasados. La diferencia está en que te da herramientas para enfrentarte a ello de otra forma, para ser capaz de verlo, ser consciente de que estás pasando una época en la que tu mente está más depresiva, te está atacando con pensamientos negativos, pero que no debes entrar en ellos, no debes prestarles atención y debes buscar una motivación fuera, lanzarte mensajes positivos y aceptar que no siempre podemos estar al 100%. Esa fiebre por la productividad no es saludable. Habrá épocas en las que tengas muchísima energía y seas muy productivo, muy creativo, y otras en las que necesites ir más despacio. Son días en los que tu cuerpo se recarga y se prepara para esos otros días en los que te comes el mundo. Asimilar todo esto me resultó mucho más fácil cuando comencé a leer un libro acerca de la meditación. Dejaré toda la información en la descripción debajo del episodio por si alguno está interesado. Es un libro que me recomendó una amiga mía, médico, escrito por otro médico, el doctor Mario Alonso Puig, y se llama Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. Y me encanta porque conecta la sabiduría de Oriente con la ciencia que sustenta nuestra medicina. Y me gustaría leeros algunos fragmentos que recogen un poco el episodio de hoy. En su libro dice:
Hoy, disciplinas como el yoga, la oración, la meditación o el qigong son como un puente que nos ayuda a cruzar desde este mundo cotidiano con el que todos estamos familiarizados a ese otro más sutil y transformador, en el que se produce una nueva percepción acerca de la naturaleza de las cosas. Nos aporta una forma nueva y mucho más enriquecedora de relacionarnos con nosotros mismos, con otras personas y con la propia vida. El mindfulness no solo lleva a una expansión de la conciencia, es decir, a ver más y con mayor profundidad, sino que también nos ayuda a descubrir quiénes somos en realidad y qué es aquello que constituye nuestra verdadera identidad. En el libro además se explican con detalles bastante técnicos que los beneficios del mindfulness no son solo esa conexión con tu mente, sino que hay numerosas investigaciones que demuestran que hay cambios físicos en nuestro cerebro. Personas que tienen una práctica de meditación constante tienen cambios en el volumen de la materia gris del cerebro. Y se ha visto que la meditación mejora la conexión entre diferentes áreas cerebrales. Esto nos ayuda a combatir esa fobia que estamos sintiendo a ser improductivos o a tener la sensación de que somos incapaces de realizar cosas que hace un tiempo sí que podíamos llevar a cabo, ya que se ha visto que si realizas una práctica de meditación que vale con que sean 5 minutos cada día, por la mañana o por la noche, vas a aprender de una forma mucho más fácil conceptos nuevos y vas a ser más creativo a la hora de buscar soluciones. En la teoría suena todo muy fácil, pero está claro que luego aplicarlo a la rutina es complicado. Aún así, yo te animo a que lo pruebes. Este año, entre mis propósitos para 2021, como ya os he contado, estaba el de consumir menos redes sociales y Netflix y dedicar más ratitos a la lectura, a la práctica de deporte, de yoga y de meditación. Esos ratitos que te hacen sentir bien contigo mismo porque guardas una cita en la agenda para quedar contigo, para dedicar tiempo a cuidarte. Y este tema de crear nuevos hábitos, de establecer una rutina, creo que es otra de las herramientas que me ha ayudado a gestionar la fatiga pandémica. Intenté cambiar un poco mi día a día y crear una rutina de lunes a viernes diferente a la rutina de sábado y domingo, para tener esa sensación de llevar una semana más parecida a la vida normal que conocíamos antes de la pandemia. Por ejemplo, comemos y cenamos en un sitio diferente, en una mesa diferente, entre semana y los fines de semana. Dedicamos el uso de Netflix o redes sociales o videojuegos únicamente los fines de semana. Realizamos un deporte diferente entre semana. Suele ser una práctica más cortita, intensa los días que tenemos más energía, más de relax los días que han sido un poco estresantes. Y también la alimentación. El fin de semana pedimos comida a algún comercio local o hacemos unos platos un poquito más especiales. Pequeños detalles que te hacen desconectar de una forma diferente cuando llega el fin de semana. Y en esos momentos que quedan vacíos, ya sea entre semana o durante los fines de semana, en lugar de hacer scroll por Instagram, he empezado a leer más y más y te lo aconsejo sin lugar a dudas. Está demostrado que la lectura aporta beneficios físicos de la misma forma que el yoga. Te genera una sensación de bienestar que no logras ni mucho menos con otro tipo de distracciones. Aprendes, paras tu mente, es una especie de mindfulness muy muy recomendable y acabas siempre la lectura con una sensación de relajación y de felicidad.
Si tú crees que has tenido esta sensación o crees que estás experimentando la llamada fatiga pandémica, espero haberte dado alguna idea, alguna herramienta que puedas probar para paliar un poquito estos efectos y quitarte esa presión de encima. Pero no dudes en pedir ayuda, en acudir a un psicólogo si crees que tú solo no vas a ser capaz de poner solución, de encontrar la forma de sentirte mejor. Muchas veces me gusta poner un ejemplo que creo que es muy claro. Igual que una persona que se rompe una pierna no puede pretender solucionarlo por sí mismo, hay ocasiones en las que cuando tenemos ciertos problemas, la forma más rápida de superarlos es con la ayuda de los demás. Habla con tu familia, habla con tus amigos o pide ayuda a un profesional. Y muy importante, igual que ese hueso necesita cierto tiempo para soldarse, date tiempo para curarte. Crea nuevos hábitos, prueba nuevas actividades que te motiven y rodéate de gente que te quiere. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.